Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a todos en este momento, en esta hora, que son aproximadamente las 12 del día, hora de México, en las tierras del estado de Oaxaca. Nuevamente Dios bendiga a todos en este momento, que a través de este video, este tema que vamos a presentar, de manera especial va dirigido para darle respuesta al sacerdote Sam, que tiene un canal llamado el Padre Sam. Bueno, solo menciono la palabra Padre porque así se llama su canal. En lo personal yo tomo muy en cuenta las palabras de Jesús: a nadie diréis Padre, porque uno es vuestro Padre. Bueno, no sé, pero yo sí, o no sé si el cura Sam y los demás curas como él sean padres, pero si están dentro de la disciplina y las reglas de su iglesia, seguro que no son padres, no tienen hijos, son célibes, por lo tanto no han tenido mujer, no tienen hijos. Bueno, yo sí soy padre, porque como dicen aquí en México, yo soy padre de más de 4. Mi esposa me ha dado 12 hijos, y en ese sentido soy padre de mis 12 hijos, y puedo decir que yo sí soy padre. Mi padre físico ya no vive, ya pasó a la presencia del Señor hace muchos años. El único padre que tengo es el Padre Celestial, el que está en los cielos. Él hizo un video que se llama La pregunta que ningún protestante podrá responder. Pues bien, responderé a su pregunta y de manera extensiva a otros sacerdotes, a otros apologistas católicos. El título de este video es Soy protestante, pero no soy protestante. Y quiero explicar primeramente por qué el título de Soy protestante, pero no soy protestante. Creo que esta palabra protestante tiene dos maneras de entenderse, podría decir que dos acepciones. La primera es la realidad, la originalidad de lo que es una palabra protestante. Como ejemplo diré que todos los políticos, hablo aquí de mi país, México, cuando una persona ha sido elegida por el pueblo para ser presidente de la ciudad, gobernador del estado, presidente de México en este caso, como el presidente electo, pronto
va a hacerle pasado el mando del gobierno o del presidente electo, del presidente constitucional, recibirá el presidente electo el mando del gobierno de este país, de la República Mexicana. Entonces, pronto, en muy poco tiempo, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador le será tomada la protesta, en donde sin duda le dirán: promete usted defender al país, la nación y las leyes que emanan de la Constitución de la República Mexicana. Y él va a extender su mano al frente y dirá: protesto. Toda persona que hace algo igual, o sea, si un gobernador de un estado o el presidente de una ciudad, a partir de ese momento se convierte en un protestante, porque va a defender la soberanía de México, va a tener que hablar de la verdad de nuestras leyes y va a hablar en contra de las mentiras, de los engaños que se usen torciendo, manipulando las leyes de nuestro país. Desde ese momento es un protestante. Y hay otro sentido ahora. Es que todo aquel que habla la verdad, defiende la verdad, condena y habla, rechaza la mentira de manera abierta, pública, es un protestante desde ese punto de vista. Digamos, el punto de vista primero. Pero hay otro protestante, otra manera de usar la palabra protestante, que yo podría considerar que es el asunto histórico. La historia nos habla de protestantes, Es una palabra que se hizo para identificar a determinadas personas. Incluso se ha usado ese calificativo en forma despectiva, en forma ofensiva, agresiva. El sentido histórico es de aquello que nos habla la historia, especialmente la historia religiosa, la historia del cristianismo en el mundo. A partir del año de 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, Alemania, en contra de lo que la Iglesia Católica estaba haciendo en esos días, especialmente en esos días, en contra de las indulgencias. Martín Lutero no estaba buscando salirse de la Iglesia Católica, él no. Él lo que quería era eliminar del catolicismo
porque él era un monje agustino, era un hombre culto, preparado, y él quería, su deseo era limpiar o eliminar de su iglesia aquellas cosas que estaban mal. Pero quiero decir que incluso antes de Lutero hubieron otros que no pudieron trascender, como Lutero, después Calvino y después Zwinglio, porque ellos no tuvieron el apoyo que Lutero y Juan Calvino y Zwinglio tuvieron después. Personajes como los Hus, como los Savonarola, protestaron. También fueron protestantes. Y por esa actividad de ellos, sus vidas terminaron en la hoguera por la Iglesia Católica, por el catolicismo romano. Pero Lutero sí contó con el apoyo de su príncipe. Él era alemán, tuvo la protección, no logró lo que él quería, fue presionado, fue obligado a retractarse, pero él nunca se retractó. Son muy elocuentes las palabras de Lutero cuando dijo: mi mente está cautiva de la palabra de Dios. Y como tuvo el apoyo de sus príncipes, es así como Lutero pudo permanecer y continuar su lucha hasta el punto de ser buscado, perseguido. Él fue escondido en uno de los castillos de su tiempo, protegido por su príncipe. Él protestó en contra de los errores de su propia iglesia. Él no quería salirse de su iglesia. Es más, él siguió siendo católico. Sí se separó posteriormente, no le quedó otra. Su doctrina y sus prácticas continuaron, como el bautismo infantil, la separación de la unión de la iglesia y el Estado, su interpretación de los elementos de la cena de Cristo Jesús, la llamada Eucaristía, que es muy parecida a la de la Iglesia Católica, se conoce como la consubstanciación. La Iglesia Católica le llama la doctrina de la Iglesia Católica en cuanto a la Eucaristía, se le conoce como la transubstanciación. Y la de Lutero es la consubstanciación. De ahí ahí es donde aparece el nombre de protestante. Después aparece Martín Lutero, después aparece Zwinglio y los demás que le acompañan. Ese es otro. Ese es el otro concepto con relación a la palabra protestante. De ahí el título del tema de este día, en donde respondo especialmente la pregunta que el cura Sam dice en un video muy cortito. La pregunta que ningún protestante
podrá responder él y todos los católicos religiosos, desde el sacerdote común hasta el último jerarca, hasta el más alto jerarca de la Iglesia Católica, para ellos, ahorita en este tiempo, todos son protestantes y todos nacen después de Martín Lutero. No creo que no haya alguno que sepa que esto no es verdad. Sí hay, solo que el interés de defender lo que defienden les hace caer en esta mentira, o practicar más bien esta mentira constantemente, persistentemente. El primer concepto de la palabra protestante, esto es, soy protestante, en ese sentido, yo como cristiano y otros creyentes en Cristo Jesús, que aunque no sean bautistas, creo que también ellos, de alguna manera, como yo, son protestantes, pero en el primer sentido del cual ya he presentado, de la palabra protestante. El que defiende la verdad y el que está en contra de la mentira, de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, de la herejía. Diremos, Juan el Bautista fue protestante. Él protestó contra el pensamiento, contra la creencia equivocada de los escribas, de los fariseos, de los saduceos que venían a su bautismo, que pensaban que por el bautismo se salvarían, escaparían de la ira venidera. Por eso le dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, le dijo a los fariseos y sacerdotes, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Id y haced frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis a Abraham tenemos por padre. Porque la idea que ellos tenían, creyendo que podían salvarse de la ira venidera siendo bautizados por Juan, era una mentira, era un error, era un engaño. Y Juan ya estaba defendiendo la verdad y estaba atacando la mentira y a los mentirosos. El Señor Jesús fue un protestante. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando él dijo eso, estaba diciendo que nadie podía ser libre en base a la mentira, al engaño, a la mala y a la falsa interpretación de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad os hará libre. En el Evangelio de Juan. También dijo a los que estaban en su contra, a los judíos de su tiempo, les dijo, vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois, porque el diablo es mentiroso desde el principio.
estaba atacando la mentira, estaba señalando a los mentirosos que siguen al padre de la mentira. El apóstol Pablo, quiero ser breve en esto, el apóstol Pablo fue otro protestante. Él le dijo a los judíos: les he hablado la verdad, les he predicado el evangelio, no quieren creer, me voy a los gentiles. Pero también le dijo a los gálatas que eran cristianos, no eran, como dice el cura Luis Toro, católicos, no eran totalmente seguros de lo que estoy diciendo. Solo diré que hace una terrible mentira, torciendo las escrituras, manipulando las escrituras para engañar a sus oyentes y a sus seguidores. Ya haré un nuevo tema sobre Gálatas capítulo 1. Y de esa manera continuar engañando a los hombres, diciendo que ellos son los cristianos, los que ahí están, los católicos, los que están ahí en el libro de Gálatas, y los del otro evangelio torcido, esos son los protestantes. Pablo le dice a los gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del verdadero evangelio para seguir otro evangelio diferente. ¿Y cuál era el evangelio diferente? Que estaban aceptando y creyendo lo que ciertos judíos, que ya no les bastaba la fe y la gracia de Dios, de Jesucristo, para ser salvos, sino que estaban enseñando que las obras de la ley, que la circuncisión, que las ceremonias judaicas que el séptimo día, más la fe en Cristo, daba la salvación. Por eso Pablo les dijo: ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién les hechizó para creer este otro evangelio? Pablo ya estaba protestando. Protestó duramente contra los gálatas. Protestó contra los corintios en la primera carta. Y protestó contra Pedro, que dice que es el primer papa, por lo que estaba haciendo. Le dijo: como tú, siendo judío y viviendo como los gentiles, ¿por qué quieres hacer que los gentiles se judaicen? Pablo era un protestante. Estaba defendiendo la verdad. Estaba atacando, rechazando, enseñando a los gálatas a rechazar la mentira. Porque por las obras de la ley, dice, ninguna carne se justificará. Porque para el apóstol Pablo eso ya era un engaño, una mentira. Y él estaba protestando.
El mismo apóstol Pedro también fue un protestante. Él dijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado al hombre para ser salvo. Antes, un versículo antes, Pedro dijo, Jesús es la piedra que los edificadores rechazaron. Rechazan a Jesús como la roca sobre la cual está fundada la iglesia y ponen a Pedro. Pedro ya estaba protestando contra los del trono petrino. Del siglo IV, V hasta el nuestro. Porque en su tiempo no existió el trono petrino. A él nunca lo cargaron en una anda varios hombres. Y arriba él con la corona triple, la triple tiara. Hecha de oro, de diamantes. Pedro, en su tiempo, no viajó en esa anda. Así le llevamos aquí a ese objeto que se ve, en donde se ve sentado a los papas y los hombres lo van cargando. Y él arriba sentadito, bien vestidito, y con plumas de pavo real a su derredor. Pedro era un protestante, fue un protestante. De ese tipo de protestante soy yo. Yo no soy protestante del histórico, no soy protestante que sigo a Lutero, ni a Juan Calvino, ni a Zwinglio, ni nunca he pertenecido a la iglesia luterana. Los luteranos, los presbiterianos, con todo el respeto, que yo los considero cristianos, son hermanos en la fe de Cristo porque creen en Cristo. Ellos, los presbiterianos, sí vienen de Juan Calvino. Por eso bautizan niños. Bueno, dicen bautizar porque en realidad no bautizan. También. Su gobierno es diferente al gobierno de las iglesias bautistas. Así es que en ese sentido no soy luterano. Da pena, da tristeza y a veces da ganas de reír, en verdad, cuando laicos y sacerdotes nos dicen hijos de Lutero. Otros nos dicen hijos de Lutero, pero dicen que somos luteranos. Se mira a la distancia, sin lentes de aumento, a veces la ignorancia de estas cosas y a veces la hipocresía. Por esa razón ahora voy a contestar la pregunta del cura Sam. Es bastante joven,
bastante tiernito, pues a mi lado es un bebé, pues yo ya estoy en los 80 años. La respuesta es que como dicen que su iglesia viene desde Cristo, bueno, eso es un decir. Pero todo historiador, porque por suerte o por bendición de Dios, tengo entre mi pequeñísima biblioteca, a pesar de diversidad de libros, tengo aproximadamente como 5 historias, 6 historias escritas por escritores bautistas, pero también tengo historia escrita por cuáquero, también tengo historia escrita por calvinistas, también tengo historia escrita por católicos. Y muchas de las informaciones sobre la historia de los bautistas, la mayoría viene de la Iglesia Católica y de los llamados paidobautistas, es decir, los bautizadores de niños, llamados por la Iglesia Católica protestante, porque también ellos bautizan niños, dicen bautizar. Católicos, luteranos, la mayoría de la información la tenemos por ellos. Aún lo que escriben los mismos historiadores bautistas, como también informaciones vienen de la historia secular. Quiero decirle al cura Sam, quiero decirle al apologista Rodrigo Calvo, a todos, porque el cura Sam dice que se le presente un protestante del siglo II, del siglo III, del siglo IV. Le voy a presentar algunos. Allá por el año 150, menos de 50 años después de la muerte del apóstol Juan, el evangelista Juan, aparece un hombre en Asia Menor, contemporáneo de Justino Mártir. 50 años después de muerto el apóstol Juan, aparece este hombre en Asia Menor conocido como Montano. Como dijera el cura Luis Toro, pongan la lupa, pónganle fotografía, pongan el ojo. Montano protestó contra la corrupción y errores que se estaban introduciendo en algunas iglesias, en Frigia especialmente, y en Occidente, Italia y Francia, se extendió esta reacción, digamos, esta protesta
contra el creciente rompimiento de la disciplina y las enseñanzas añadidas en algunas iglesias. Digamos que es el primero, porque es el muy mencionado en la historia. Pero así como Montano, existieron otras iglesias que estaban en la misma posición de Montano. Pero él, como persona, fue el que sobresalió allá en Asia Menor. Este movimiento, esta reacción o protesta, o como le llaman algunos historiadores, secta, para entenderlo debemos tomar en cuenta que la iglesia romana no existía. Los cristianos evangélicos creemos que el catolicismo romano es el resultado de la degeneración del cristianismo primitivo. La Iglesia Católica Romana como tal, como existió a partir del V, VI siglo hasta nuestros tiempos, como lo es ahora, no existía. No había tal cosa como papa. Estoy hablando de a mediados del segundo siglo, del 150 aproximadamente. Es a partir del tiempo de Montano, del año 150 para adelante, cuando el humo de Satanás estaba entrando en el mundo cristiano. No es como dijo el Papa Juan Pablo VI en 1973, él dijo, el humo de Satanás entró a la iglesia. Así que, tómenlo en cuenta, señores, el humo de Satanás entró, por lo tanto está en la Iglesia Católica. Bueno, eso es lo que dijo el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI. Pero yo personalmente creo que el humo de Satanás estaba entrando en el mundo cristiano en aquel tiempo, y especialmente en la iglesia grande en la ciudad de Roma, porque no era la única iglesia en la que existía, según el testimonio de Justino Mártir. Así es que el primer protestante del año 150 para adelante es Montano, y sus seguidores fueron conocidos como los montanistas. Es acusado por amigos y enemigos, por amigos y católicos, es decir, incluso por algunos evangélicos, como hereje. Fomentó el avivamiento del cristianismo apostólico en contra de las perversas miras de la iglesia como una institución social y mundana. Hace algunos años me preguntó un católico, por cierto, que me estaba platicando que su hermano era sacerdote católico que estaba como misionero en el África. Me hizo la pregunta, me dijo, oye, ¿y tú ya bautizas a tus hijos? ¿Mis hijos? O no, le dije, no. ¿Para qué o por qué? Le dije. Y me llamó mucho la atención su respuesta.
no porque la ignorara, sino porque me confirmó lo que siempre he creído, lo que siempre hemos creído, los evangélicos. ¿Cómo? ¿Que no sabes? Dice, hay que bautizarse para entrar a la sociedad. Qué bárbaro. Hay que bautizarse para entrar a la sociedad. Qué error tan grande de un católico. Fomentó el levantamiento del cristianismo apostólico en contra de las perversas miras de la iglesia o de algunas iglesias como una institución social y mundana. El bautismo infantil no se había introducido. Neander dice esto en su Historia, volumen 1, página 311. Los montanistas sostenían el bautismo de creyentes, la independencia de las iglesias. Así precisamente como nos manejamos los bautistas. Los bautistas trabajamos a través de asociaciones, de convenciones, pero luchamos, nos esforzamos, nos preocupamos y enfrentamos cuando el momento es propio, cuando el momento nos lo exige, defendemos la independencia de las iglesias. No aceptamos, rechazamos totalmente que una agrupación mayor se convierta en el jerarca, el rey, la reina o el mandamás de las iglesias. Eso es mucho que nosotros cuidamos, y desde aquí un mensaje a todos los bautistas, que no se olviden proteger la independencia de las iglesias. Ciertamente trabajamos a través de asociaciones, convenciones. En mi región hay aproximadamente 40 iglesias bautistas unidas en la Convención Regional Bautista del Istmo Pacífico, y todas también están unidas a la Convención Nacional Bautista de México. Sin embargo, ni la nacional ni la regional están sobre ninguna iglesia, por pequeña que sea. Así Montano defendía la independencia de las iglesias, rechazaban el gnosticismo, como también rechazaban la jerarquía del obispo de alguna iglesia, porque ya en ese tiempo ya empezaba a presentarse tal idea. Lo vamos a ver más adelante. A ese movimiento, digamos así, del primer protestante montano y el movimiento protestante de los montanistas, que defendían la verdad de la palabra de Dios ante los errores, ante las enseñanzas añadidas
que ya se estaban entrando, que ya se estaban introduciendo en algunas iglesias, contra el crecimiento, contra el creciente rompimiento de la disciplina en la iglesia. Luchó Montano y sus seguidores. A ese movimiento se unió un hombre que fue un gran teólogo de su tiempo, un hombre que fue preparado para la abogacía, para el derecho. Él fue un hombre inteligente, sabio, fue un gran historiador y fue filósofo. Quiero regresar a Montano, que se me estaba olvidando decir que Montano hizo una lista de pecados, los cuales calificó a unos como pecado venial y pecado mortal. Eso fue de Montano. Qué cosas de la vida, ¿no? Es algo que la Iglesia Católica tomó de aquel primer protestante, señores. Pecado venial, pecado mortal. Enseñanza de Montano. El hombre, este hombre famoso que se unió a los montanistas, era un filósofo, era un gran historiador, un gran teólogo. Se unió al montanismo. Era nativo de Cartago, África, en el norte. Y rechazó. Se separó del Partido Liberal, del partido que empezaba a viajar en la resbaladía, que al poco tiempo se constituiría en lo que hoy es la Iglesia Católica Romana. Ellos mismos dicen, la misma Iglesia Católica, hablan de este hombre. Este hombre se llamó Tertuliano. Es conocido también como el autor de la teología de la Iglesia Católica Romana, como el padre de la teología católica romana. Sin embargo, llegó el momento en que, después de convertido, porque él fue un pagano, y estando en el movimiento en las iglesias allá en África del norte, en Cartago, estando él en las iglesias del Partido Liberal, rechazó abiertamente, estuvo en contra de lo que se estaba enseñando, lo que él estaba viendo. Y la misma Iglesia Católica dice que Tertuliano evolucionó hacia el montanismo. Casi no hay escritor o historiador que no hable de esto.
Tertuliano de Cartago, África, fue el más grande teólogo de su tiempo, y especialmente cuando se hizo montanista y los defendió. Fue pastor en su ciudad, escuchen bien, en su apología a las autoridades, en su carta a Escapula, el prefecto de África, dijo tantos sarcasmos y desprecios contra los dioses antiguos de tal manera que sus palabras tuvieron efecto. Orchard dice que Tertuliano dejó la parte dominante que vino a ser la Iglesia Católica y se unió a los montanistas, iglesia de la misma ciudad. Las doctrinas de Tertuliano, según los padres antenicenos, antenicenos, Tertuliano dijo lo siguiente: porque esta es nuestra fe coronante, es decir, no hay nada que creer, nada aparte de las Escrituras. Esto siempre ha sido la posición del evangélico, aunque sea pentecostal, yo soy bautista. Esta ha sido siempre la posición de los bautistas. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. No hay nada que creer aparte de las Escrituras, dijo Tertuliano. La Biblia es nuestra única regla de fe y se encuentra en la página 244 de los padres antenicenos. Él dijo que cada iglesia tiene su propio obispo y eran independientes. En su apología dice: es un derecho humano fundamental, un privilegio de la naturaleza que cada persona debe adorar su propia convicción, de acuerdo a su propia convicción, página 105. Tertuliano dijo: dejad a un hombre adorar a Dios y otro a Júpiter. Creía en la libertad religiosa como Justino Mártir. Así no ha sido la fe del catolicismo romano. Cura Sam, cura Luis Toro, sacerdotes y laicos apologistas. Como Rodrigo Calvo y otros. No, eso no ha sido. Y quiero ser enfático en esto. Si hay libertad de fe y de creencia en el mundo, esto ha sido por los bautistas, que pagaron el precio de la libertad, de la conciencia, de la fe del ser humano, con su sangre, con sus vidas. La misma Constitución de los Estados Unidos se inspiró en la Constitución del gobierno de la Iglesia Bautista, donde Jefferson asistía a las reuniones. Tertuliano enseñó que el bautismo es inmersión. Fue el primero que escribió un discurso sobre el bautismo.
pongan la lupa, como dice Luis Toro. A él lo admiro por su memoria fotográfica. Es una bendición de Dios que le dio a él, pero desgraciadamente eso que Dios le dio lo usa mal, lo usa para torcer las escrituras. Dijo Tertuliano de los de poca edad, no infantes, no bebés, de los de poca edad. ¿Para qué es necesario el bautismo? Si esto no es necesario para la salvación, dejadles venir a mí cuando ellos están creciendo. Dejadles venir mientras ellos están aprendiendo que deben venir. Dejadles llegar a ser cristianos. A ser cristianos. Cuando hayan llegado a conocer a Cristo. Voy a hacer la lectura como está en inglés en el nombre de esta historia que fue escrita o que fue algo así como reimpresa por un sacerdote católico en Estados Unidos que parece que apellidaba Cleveland. Ante Nicene Fathers, volumen 3, página 678. Ahí está lo que acabo de leer, lo que dijo Tertuliano cuando habló de los de poca edad. Lo leeré así como está porque yo no leo ni hablo el inglés. Ante Nicene Fathers, volumen 3, página 678. Algunas iglesias llegaron a tal grado de corrupción que llegó a declarar que habían perdido el derecho de iglesia, y por eso recomendó a las iglesias en que él estaba afiliado que no recibieran miembros sin bautizarles. Pongan atención. Sí había protestantes entonces en el siglo II, en el tercero, Señor. Y Tertuliano fue un escritor, ya mencioné su carta a Escapula, el prefecto de África. Apúntelo, Curazán, apúntenlo los apologistas católicos. Seguiremos. Él dijo a las iglesias en que estaba afiliado que no recibieran miembros sin bautizarlos. Es la misma posición de los bautistas del tiempo pasado como del tiempo presente. Y hablo de bautistas que todavía son celosos, porque ya hay otros que se están resbalando en la resbaladía del liberalismo, del ecumenismo antibíblico. Las iglesias de Asia Menor sostuvieron que el bautismo no era válido. En el año 155 un concilio de iglesias decidió a favor de los principios estrictos. Personas del grupo liberal venían a las iglesias rígidas, estrictas, y eran rebautizadas.
De ahí el nombre de Anabaptistas, porque eso quiere decir rebautizado, vuelto a sepultar en agua. Porque en aquel tiempo todos practicaban la inmersión. Cipriano mismo luchó contra el obispo de Roma porque él no admitía, el obispo de Roma no admitía esta regla. Esto se encuentra en los padres antinicenos. Según tercer personaje, Hipólito de Porto. Fue pastor y obispo de Porto. En la primera parte del siglo III, él no tuvo amistad con Calixto. Recuerden, Calixto es uno de los santos papas, se encuentra en la lista de los papas. Hipólito, pastor u obispo de Porto, no tuvo amistad con Calixto y escribió lo siguiente: llegando al conocimiento de sus enseñanzas, no las aceptamos. Un protestante más, señores cura. Señores apologistas, no las aceptamos, sino que le resistimos cara a cara. Usó las palabras del apóstol Pablo cuando reprendió duramente a Pedro. Fue pastor de una iglesia independiente situada a la desembocadura del río Tíber, cerca de Roma. En el 1551, en el año 1551, su estatua fue desenterrada en el camino al Tívoli, cerca de Roma. En el pedestal decía: Hipólito, obispo de Roma. Y también una lista de sus obras. En 1842, uno de sus manuscritos fue descubierto en un convento en Mt. Athos, Mt.Athos, por M. Viteau, y fue publicado por la Universidad de Oxford. Se encuentra esto en los Padres Antenicenos, volumen 5. Según Hipólito, Calixto inventó, fíjense bien, señores, si no han ido a la historia, vayan a la historia, y si ya lo sabían, les invito a reconocer su pecado de hipocresía y hablar la verdad. Según Hipólito, Calixto inventó la salvación bautismal y perdón por otro bautismo más, Antenicene Fater. Eso se encuentra en los Padres Antenicenos. Hipólito vivió en los tiempos de Calixto, digamos que fueron contemporáneos, pero no coincidían. Ya estaba Roma principiando ahí en Roma con Calixto. Y aquí vemos al tercer protestante, Hipólito de Porto. Después de Hipólito, viene un hombre
atención, señores. Pongan atención a lo que voy a decir en este momento. Aparece un hombre en la historia. Estos personajes que estoy mencionando, no hay historiadores que yo haya leído que no los mencionen. Sí los mencionan, y así como lo estoy diciendo, así lo mencionan. ¿Será que todos son mentirosos? Hasta los mismos de la Iglesia Católica. Novaciano, filósofo pagano convertido a Cristo y miembro de la Iglesia en Roma, que ya estaba dividida en dos partidos en su tiempo, en el tiempo de Novaciano. Uno liberal y otro estricto. En el año 251, Cornelio, líder del partido indulgente liberal, fue escogido como obispo de Roma. Después de mucha controversia, por lo cual Novaciano, que era el líder del partido rígido, partido estricto, se separó y sus seguidores lo nombraron obispo, y se unen a ellos los montanistas de Asia Menor. Recuerde que Montano era de Asia, de Frigia. Y así se levantan los novacianos. A Novaciano se le conoce, se le llama también el autor de la herejía del puritanismo. ¿Qué cosa tiene la vida, señores? ¿Quién es Novaciano? La misma Iglesia Católica le llama el primer antipapa. Así que ya les estoy dando los nombres de varios protestantes. Como en el caso de Hipólito, como en el caso de Tertuliano. Fueron hombres que escribieron. La misma Iglesia Católica da testimonio de ellos. ¿Cómo? Ellos mismos dicen, como ellos mismos afirman que Novaciano fue el primer antipapa, así dicen, porque él se opuso a Calixto, un hombre pícaro, un hombre tramposo. Ya vimos lo que Hipólito dijo de Calixto, que él inventó la doctrina de la regeneración bautismal. Entonces sí había obispos. Y consideramos ya esa iglesia como una iglesia católica en ese tiempo, que todavía no había tal cosa como papa. Aunque Calixto fue el primero que quiso usar el capítulo de Mateo, donde Jesús le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Él quiso usar ese texto para tener autoridad sobre otros obispos que le refutaron y le rechazaron tal idea de ambición, de vanagloria, de egocentrismo. El primer antipapa, nombrado por la Iglesia Católica, y estoy de acuerdo con él, fue antipapista, fue anti-Iglesia Católica Romana. El primer nombre que recibieron los cristianos en
En Antioquía fue el de cristianos, ya nadie lo duda. Y en el siglo II fueron llamados montanistas. Del tercero fueron llamados novacianos. Y de los novacianos nacen los llamados paterinos, catari, puritanos. Por eso en algunos lugares se llamaron los puros. Paulicianos, arnaldistas, enriquianos, albigenses y valdenses. Los enriquianos, albigenses y valdenses, de 1200 a 1300. Los valdenses abundaron en Francia, en Alemania. Los donatistas en el año 400, 600. Recuerden, señores, los valdenses habitaron los valles del Piamonte. Es doloroso es el sufrimiento que vivieron los piamonteses cuando llegaron los hombres de la Iglesia Católica para sacrificar a aquella gente por el delito de amar a Dios de acuerdo con su conciencia, por el delito de rechazar las falsas doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Mujeres con hijos en brazos fueron a morir allá en las montañas de frío, al tratar de huir, al intentar huir, escapar del espíritu asesino de estas gentes. Entonces, sí hubo protestantes como Juan el Bautista, como Jesús, como Pablo, como Pedro, en el segundo, tercer y en todos los siglos. Ahora voy a dar unos testimonios que deben poner ustedes mucha atención, y con eso voy a terminar. Quiero leerles lo que dijo Sir Isaac Newton, conocido como el padre de la electricidad. Él dijo: los bautistas son el único cuerpo de cristianos conocidos que nunca se han identificado con la Iglesia Católica Romana. Protestante. Sir Isaac Newton dijo así. Repito, los bautistas son el único cuerpo de cristianos conocidos que nunca se han identificado con la Iglesia Católica Romana. Ahora voy a leer un pedazo del testimonio, una pequeña parte del testimonio del más grande historiador luterano, Paido Bautista, no bautista. Y él dice: antes del ascenso de Lutero y Calvino, ya hacían ocultos en casi todos los países de Europa personas que se adherían tenazmente a los principios de los bautistas holandeses modernos. Enciclopedia de Edimburgo Presbiteriana. Ya se les debe haber ocurrido a nuestros lectores que los bautistas son la misma secta de cristianos que eran anteriormente descritos como anabaptistas. En realidad este parece haber sido su principio fundamental desde la época de Tertuliano hasta el presente. Tertuliano nació apenas 50 años después de la muerte del apóstol Juan. Desde entonces hasta nuestros tiempos, nosotros no creemos en la enseñanza de la sucesión apostólica. Ya habrá tiempo para hacer un video a ese respecto. Y termino. Pongan atención, señores católicos.
sacerdotes, curas, apologistas, que usan internet y que salen en YouTube. Y con eso termino. Cito al cardenal Osius, presidente del Concilio de Trento, convocado el 15 de diciembre de 1545. Él dijo así: si se considera la alegría en sufrir persecución, los anabaptistas o anabaptistas son los primeros de todos los herejes. Protestantes, en ese tiempo no se usaba mucho la palabra protestante, hereje. Ahora somos hermanos separados, digo, ¿no? Si se atiende a su número, igualmente son los primeros. Fíjense lo que dice el cardenal Osius. En el Concilio de Trento, él fue el presidente, el 15 de diciembre de 1545. Si se atiende a su número, igualmente son los primeros. Crecerían más que todos los otros reformistas, dice él, si no fueran tan gravemente perseguidos y devastados por el cuchillo de la persecución. Todavía piden datos históricos escritos. ¿Cómo si los mataban? ¿Los asesinaban? ¿Cómo? La misma Iglesia Católica. ¿Cómo se atreven ahora a pedir testimonios escritos? Que les baste. Confórmense con los escritos de Tertuliano, con los escritos de Hipólito de Porto. ¡Qué terrible! No quiero mencionarlo, pero lo voy a mencionar. Cuando aparecieron los luteranos, calvinistas, presbiterianos, zwinglistas, los católicos perseguían a los paidobautistas, es decir, luteranos, presbiterianos, zwinglianos. Cuando los luteranos, presbiterianos, zwinglistas tuvieron fuerza y poder, entonces, donde eran menos los católicos, los perseguían también, entre ellos se mataban. Pero los anabaptistas no persiguieron a nadie por su fe, no siguieron a Lutero porque Lutero se detuvo y retrocedió en la promesa que había hecho de sostenerse únicamente en la palabra de Dios. Cuando ellos vieron perder ciertos derechos, entonces ya no dejaron el bautismo infantil ni la separación de la Iglesia y del Estado, ya no. Pero los anabaptistas, nuestros antepasados, siguieron firmes en su fe y continuaron. Y después ellos fueron perseguidos, tanto por católicos como por luteranos, como por presbiterianos. No es mi afán lastimar a mis hermanos presbiterianos de este tiempo, pero eso es una realidad. Calvino persiguió a nuestros antepasados, Zwinglio también. No se diga del catolicismo romano. Sigo leyendo al cardenal Osius, presidente del Concilio de Trento, del año de 1545. Crecerían más que todos los otros si no fueran tan gravemente perseguidos y devastados por el cuchillo de la persecución. Si se refiere a la apariencia externa de la piedad, tanto los luteranos como los zwinglianos tienen que confesar que aquellos los superan en mucho más. Si se tiene en cuenta la alabanza propia de la palabra de Dios, aquellos no son menos intrépidos que Calvino para predicar.
Y su doctrina tiene que sobresalir a toda la gloria del mundo. Tiene que ser invulnerable a todo poder, porque no es su propia palabra, sino la del Dios viviente, dijo el cardenal Osius, señores. Además, dice el cardenal Osius, si la verdad de una religión pudiera ser juzgada por la prontitud y alegría que un hombre de cualquier secta muestra en el sufrimiento, entonces la opinión y persuasión de ninguna secta puede ser más verdadera y segura que la de los anabaptistas. Toda vez que no haya habido ningún pueblo durante estos 1200 años pasados. Escuchen bien lo que dijo Osius, el cardenal, en 1545. No ha habido ningún pueblo durante estos 1200 años pasados que haya sido más generalmente castigado y que haya sufrido con más alegría y firmeza y aún se haya ofrecido para sufrir las más crueles persecuciones. ¿Cómo es que esperan? ¿Cómo es que preguntan de un protestante de los primeros siglos y de cualquier siglo que haya escrito un libro, incluso antes de Lutero? Voy a terminar. No soy luterano, no soy presbiteriano o calvinista, pero quiero recordar lo que le pasó a mis hermanos presbiterianos en la noche de San Bartolomé. En los protestantes, según la historia, en los protestantes históricos de los tiempos de la Reforma, la triste y amarga noche de San Bartolomé, en donde algunos escritores dicen que murieron en una noche a manos del catolicismo romano 40.000 hugonotes, otros dicen 30.000, otros dicen 20, cualquier cantidad es totalmente repugnante, tan solo oírlo. Pero otros dicen que llegaron a 100.000 porque esa matanza se extendió a otras ciudades, a otros lugares de Francia. ¿Cómo piden, señores? ¿Cómo preguntan? ¿Cómo hacen esa pregunta? No tienen ni siquiera derecho de hacerla. Pero creo que está contestado el sacerdote santo. Que Dios les bendiga a todos.